Hola y bienvenidos a esta charla. Mi nombre es David Gerardo García Reséndiz, soy museógrafo del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí y en esta ocasión nos acompaña David Corona, quien desde 2019 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su trabajo en particular explora el papel cambiante y del lenguaje fotográfico y su relación con otros lenguajes y medios visuales. Hola David, ¿cómo estás? Hola, Tocayo. ¿Qué dices? Hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues, eh, Oye, pues mira, de entrada se me hace súper interesante cómo describes tu técnica, tu trabajo, tu método, tu metodología, como un papel cambiante, o sea, que exploras el papel cambiante del lenguaje fotográfico y su relación con otros lenguajes y medios visuales. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? O sea, no eres en sí, no eres un fotógrafo o te dices artista de la fotografía como tal, o sí, o cómo sería un poco. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo pues ves? podemos decir que lo que me interesa en este momento sí es la relación que tenemos con, digamos, en este momento histórico respecto a la realidad. La realidad, yo la miro como que el lenguaje de la fotografía o el lenguaje fotográfico, como yo le digo, es aquella especie de representación que se parece, que es similar a cómo miramos, es decir, el sistema visual que tenemos, que como nos llega la información, tiene una representación que se parece evidentemente a la fotografía, o la fotografía como técnica representa la realidad muy parecida a la que entra por nuestros ojos. Digamos que en este sentido, y cuando piensas en el arte en general, o en general, bueno, hay diferentes métodos de representar eh, el fenómeno, digamos, del entorno, nuestra sociedad, nuestro momento histórico, desde diferentes técnicas, ¿no? Las hay, bueno, infinitas. La fotografía de alguna forma tiene pues ahora un momento muy particular. Desde hace algunas décadas, o prácticamente desde este siglo y el pasado, por supuesto, la fotografía ha tenido una participación muy importante en cómo nos estamos comunicando, no solamente como en el aspecto artístico, sino simple y sencillamente forma parte de nuestra vida, prácticamente está permeando en todo lo que utilizamos para la comunicación, que puede ir desde lo más sencillo, como la representación, digamos, documental necesaria como para entender y para creer en ciertas cosas, ciertos fenómenos, ciertos hechos, y por supuesto desde ese rango hasta pues el artístico, ¿no? Entonces yo, como quien dice, utilizo este lenguaje y por supuesto lo aplico ya a cuestiones pues de expresión personal, ¿no? O sea, artísticas y autorales. Bueno, y cambiante, pues la fotografía está asociada evidentemente a lo tecnológico. O sea, prácticamente su nombre es un sinónimo del aparato que registra, digamos, a través de un sistema muy parecido al ojo, insisto, la realidad así como nosotros la vemos, ¿no? O sea, podemos distinguir incluso, ¿no? Entre lo que hace la cámara ahora y lo que vemos, de tal forma que es muy sencillo como suponer que la fotografía de pronto pues es sinónimo de realidad. Esto, por supuesto, pues ha ido como evolucionando y cambiando. Y ahora lo que me interesa a mí, por ejemplo, es otro tipo de representaciones o técnicas que no son necesariamente fotográficas, pero sin embargo utilizan este mismo lenguaje, ¿no? En este caso, y debido a este momento también que estamos viviendo como sociedad global, es decir, la pandemia, etc., el cual ha eh, influido en la manera como, bueno, nos relacionamos como sociedad. En lo particular, digamos, cómo se produce, en este caso, lo fotográfico o la fotografía, eh, pues es muy obvio que las dinámicas convencionales, comunes y corrientes que teníamos antes para
hacer este trabajo, pues cambiaron, ¿no? Yo desde hace algún rato, algún tiempo, ya estaba explorando como técnicas diversas de representación que no necesitaran la cámara fotográfica. Es decir, podemos decir que el antecedente es mi interés. En muchos casos no es exactamente lo que puede hacer la cámara en cuanto a la representación, digamos, literal y directa, ¿no? Sino como esa transformación que puede venir pues, por a lo mejor la intervención directamente en lo que está frente a la cámara o en este caso en la postproducción. Entonces, de ahí me fui yendo así cada vez a ser como más profundo en cuanto a esta idea de lo que significa para mí intervenir una imagen, ¿no? Pasando por diversas técnicas que pueden ser muy digamos, de edición digital, etc., etc., llegué a este punto donde muchas imágenes ya no se generan con la cámara. O la nueva cámara, por así decirlo, es una especie de representación donde tenemos pues, o la clásica cámara oscura, o sea, este cuarto negro, donde yo voy acomodando los objetos muy como lo haría el teatro. Voy acomodando las luces, voy decidiendo sobre la secuencia que puede tener y la composición y todos los aspectos de una imagen controlados hasta el mínimo detalle. Esto a través, esto a través de una especie de técnica que se conoce como CGI, ¿no? Entonces, digo, mis primeras incursiones en esto, pues evidentemente eran mezclando la realidad con esta técnica. La pandemia lo único que hizo fue como hacer que esto se fuera mucho más, pues ya, ¿no? Profundo, ¿no? Pues a final de cuentas no se podía hacer otra cosa más que estar metidos en el estudio, metidos en la casa, entonces se fue desarrollando este proyecto de esta manera. Se podría decir que te agilizó un poco las ideas, las cuestiones, o sea, como esta necesidad a la que nos enfrentamos hoy en día todos, todo el mundo, Sí, te fue como encaminando hacia un mundo o hacia una realidad virtual en donde compartes a lo mejor tus imágenes. No sé, me gustaría que nos explicaras un poquito más a fondo cómo haces esta conexión entre lo virtual y lo fotográfico, lo real, a través de imágenes o de un recorrido. Lo interesante de lo que me gustaría comentar un poco contigo sería esta exposición que tú armas y que tú formas en alterpiece.online, en donde tú nos muestras tu obra, tu exposición, tú nos armas una propia exposición en un mundo digital, y este mundo digital parte de ciertos conceptos museográficos. Tú empiezas a armar toda la museografía a partir de una curaduría que ya tienes realizada por tu trabajo, en tu trabajo. Y esto te permite, el mundo digital te permite crear una exposición a la cual podemos acceder cualquiera de nosotros. Sí, así, hasta ahorita todo es así. Mucho de esto te cuento que es como, Sí. pues por supuesto, producto de la experimentación. Para muchos de nosotros virtualizarnos pues, fue prácticamente un asunto de urgencia, más que de poderlo planear, ¿no? Con tiempo. Pues nos entramos mucho en este territorio, pues un poco empujados por las circunstancias. Mi caso más bien tiene mucho que ver también con el hecho de poder, o de no poder en todo caso, acceder de manera así completamente controlada a situaciones de museo, ¿no? O sea, en esta primera parte del proyecto, que de hecho van a ver por qué, mi propuesta era quizá para muchas instituciones un poco extraña o arriesgada o poco ortodoxa y pues yo a la hora de hacer como estas propuestas, pues sí veía así como cierta reticencia, pues, que era como muy arriesgado el tipo de montaje que estaba yo pretendiendo. Entonces, yo entonces
se me ocurrió que para que fuera mucho más claro, empezarlo a representar literalmente en una, pues en una especie de domi con mucho detalle para que se viera cuál era el sentido, ¿no? Y que lo que estaba buscando era una impresión evidentemente y una conjunción entre el espacio y la obra. Digo, es mucho más claro cuando uno lo ve y aquí, por ejemplo, Sí, es seguramente la forma, ¿no? nos van a apoyar un poquito y van a poder ver un poquito de lo que estamos hablando. Es interesante ver también esta que tú mencionas, esta situación un poco espacial, digamos, la capacidad que incluso podrías llegar a tener tú en un mundo digital, en donde tu espacio o tu sala de exposición, digamos, por decirlo de alguna forma, es ilimitada, digamos, es eterna, es hasta donde tú quieras generar los muros, digamos, los pisos, todo, ¿no? Y tú comentas un poquito esto del orden y de cómo quizás un poco institucionalmente se vería o se sentiría de alguna forma un tanto como extraña o no lo sé. Por eso, por eso creo que es importante también eh, tener en cuenta las voces de los protagónicos, de los artistas, de los creadores, porque como tú comentas también o como comentabas ahorita, vamos formando escenografías, digamos, ¿no? Como si fuera una obra de teatro en donde tú vas acomodando y vas posicionando toda tu obra. Y eso también se convierte en algo muy interesante porque cuando estamos en un mundo digital, estamos dentro de este mundo, de esta exposición, de esta galería, de repente me pasaba mucho que me perdía, de repente no en cuestiones, sino estaba muy padre porque me perdía entre la realidad y lo que no, y la ficción, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque un poco de repente esta situación que también me gustaría preguntarte es hasta dónde llega un fotomontaje o cómo lo manejas tú, si lo ves de esta forma, por ejemplo, una de las piezas que vemos ahí por ahí atrás de ti es esta donde está el coche que se va como a sumergir, ahorita esa precisamente. Y entonces, si te das cuenta, pues el coche pues, es digital, ¿no? Pero estás tan sumergido de repente también en todo tu entorno y todo tu entorno de repente es digital, que comienza este juego como muy interesante entre la realidad, la fotografía, el montaje, lo digital, la intervención digital. Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito de cómo vas como retomando, cómo vas llevando este camino y cómo nos vas guiando un poquito en este camino dentro de la exposición. Sí, mira, bueno, podemos ir viendo cómo está el asunto y yo te voy Sí. platicando. A ver, voy a compartirte la pantalla. Ok, esta es la pantalla, esta es tu pantalla y vemos ahorita alterpiece.online, el inicio, ¿verdad? Sí, bueno, entonces te comentaba que la transición, digamos, en este asunto de cómo veo yo la virtualización. Eh, digamos, la gran pregunta, porque esta es la parte más compleja, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a darle inicio y evidentemente, como toda representación, y desde que la fotografía fue una representación tan fiel, muchas de las cosas que ocurrieron de pronto fue que se empezó a tomar como un documento y las cosas que se representaban muchas veces daban cuenta de lo real. Eh, digamos que ahora la metodología para construir realidades pues ha evolucionado de tal forma que pues, no es necesario que los hechos ocurran, ¿no? El cine es la mejor explicación de este fenómeno, siendo que a la hora de que miramos, ¿no?, toda clase de fenómenos y de cosas extrañas en el cine, son tan reales que podrían ocurrir. Entonces, algo de esto, algo de esta influencia y de esta relación, a mí me motivó a cada vez meterme mucho más. Mi intención, te soy sincero, no es, por supuesto, que la gente piense que esto es literal o real o que existe.
Sin embargo, las reglas de la realidad son muy específicas y para poderlo, digamos, mirar como tal, pues sí hay que seguirlas. Entonces, la fotografía permite efectivamente dar cuenta de aquello que como imagen, nosotros podemos relacionarnos con eso y poder creer en él. Y si creemos en esto, pues de alguna manera nos podemos como acomodar. La regla de lo real, bueno, pues es evidente que tiene que ver mucho pues, con la luz, con el espacio, con la noción así de lo que sabemos para poder creer en esto. Entonces, digo, en este caso lo primero fue pues representar el espacio de la manera más realista posible para poder después ir como desarrollando la idea de que, pues, cómo se virtualiza uno, ¿no? Cómo es la mejor opción para presentar algo que a final de cuentas solo existe en la computadora. En todo el proceso ha habido una serie de cosas como las preguntas, ¿no? Clásicas. Si esto estaba bien, si esto solamente era un aditamento, si esto no se puede tomar como la parte principal. Y las respuestas se fueron dando en realidad solas a partir de que la pandemia empezaba a avanzar y a partir de que el hecho es que nos virtualizamos prácticamente un poco a fuerzas, ¿no? Ya habíamos entendido, por supuesto, el poder de la comunicación, el poder por ejemplo, el teléfono inteligente con el cual pues, podemos prácticamente acceder a cualquier cantidad de cosas, de información, el poder de los videos, ¿no? Incluso hasta de los memes. O sea, el poder también de la representación en cuanto a cuando tenemos un asunto que queremos denunciar, levantamos el celular y pues, lo Lo denunciamos. registramos, ¿no? O sea, de alguna forma, estamos ahora muy, pues como quien dice, muy conscientes del poder que tiene la imagen y de cómo la utilizamos. Sea que lo que miramos es real o no. Mi punto en este sentido es, puedes creer en la imagen por lo que intenta decir, no necesariamente si esto es real o no. Yo entiendo que mucho de la fotografía aún está anclada, por ejemplo, al hecho de que tiene que representar un tiempo y un lugar. Y esto es algo que de alguna manera parece implícito en la fotografía. Y de alguna manera mi intención con todo esto es efectivamente despojarla, si esto existe, de esta posibilidad. Si esto ya no es foto, pues tampoco es ningún problema. Sigue representando algo que podría ser real, claro. Representa un tiempo y un espacio, pues no es la pregunta que se hace nadie cuando mira este tipo de cosas, lo cual a mí me parece muy interesante y creo que está abriendo la puerta a otras posibilidades. Bueno, explico, por ejemplo, Sí, la metodología de la página, sí, sí. digo, para poder como avanzar. Entonces, mi primera, también, ya hablando de este proyecto, fue Sí. justamente en términos de la reflexión de lo virtual, era que yo sabía que había recorridos virtuales o ideas de cómo hacer un recorrido virtual, empezando por las que propone Google, por ejemplo, ¿no? Su proyecto de arte, en el cual ellos utilizan su propia tecnología de recorridos, como lo hace el Street View, en el cual ya conocemos más o menos la mecánica para explorar, digamos, la calle, ¿no? Ellos lo utilizan para recorridos virtuales en lugares existentes, pero a mí me daba la impresión en un inicio que esto era muy complejo, porque ya hacerlo en la computadora y más en el celular requería pues muchos recursos y para empezar era medio complicado no perderse. Tú mismo lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, en lo virtual a veces el problema que existe es perderse. Entonces Sí. yo lo que pensé fue que no quería entrar como que en esta tecnología en particular porque me parecía muy compleja para empezar. Entonces yo lo único que hice fue hacer
como lo lógico que fuera la referencia fotográfica, así como lo haríamos cuando vamos a una exposición y tomamos fotos a algo y luego quizá lo ponemos en un formato, o sea, puede ser, o en una red, y con eso relatar la exposición. Algo que a mí me quedaba súper claro era que a veces el tema con este tipo de técnica de documentación de una exposición, lo que siempre falla es que a veces las fotos no quedan muy bien y también la información sobre lo que estamos mirando no existe. Entonces, lo primero que me quedó claro fue, yo tengo que hacer una, digamos, buena, digamos, documentación de la pieza. Como la conceptualización, ¿no? Y, claro, y que consistía en tres partes muy simples, que es dónde se ubicaba en el espacio, que es lo que estamos viendo ahorita. Ajá. Otra vista de cómo es el espacio. Sí. Luego ver cómo se mira la exposición dentro de este espacio, pero enfocado en la pieza o en el conjunto de piezas, y luego ver las piezas ya en su registro perfecto, ¿no? O sea, hechas como para un catálogo. Entonces, estas tres cosas que había que hacer, yo las dividí, digamos, en grupos o en piezas individuales, en la cual además estoy incluyendo, por ejemplo, aquí, la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sí, de este lado, ¿no? se habla un pequeño texto muy sencillo sobre la pieza, que es la referencia, y evidentemente yo aquí estaba entrando en temas museográficos, ¿no? Entonces, por ahí empecé. Y así me fui con cada una de las piezas. Y esto es lo que estamos observando aquí. Ritualidad alternativa, mencionas en alguna de las imágenes que estamos viendo. Me parece muy interesante y también me parece interesante cómo, hablando un poco de lo que mencionas de la fotografía y del el tiempo en particular, cómo vas mezclando también, me doy cuenta como o percibo yo una mezcla precisamente en el tiempo, en donde tú juntas precisamente piezas clásicas renacentistas o piezas, pues sí, clásicas, y las entremezclas a partir de imágenes también junto con nuestra realidad moderna, digamos, contemporánea. Y eso también me parece muy interesante porque juegas muchísimo también, o sea, siempre está como también, no deja de estar presente esta también idea del tiempo y esta situación que abarca. Y también por ese lado a mí me parece muy interesante cómo manejas todo el lado de la obra. Y precisamente también te quería hacer como una pregunta, cómo ayer estaba mandando una imagen ahí, por ahí que me encargaron y me pregunta el ilustrador, ya sabes, ¿no? ¿Cómo lo quieres mandar? ¿En RGB o para impresión NKY? Y entonces me vino esta pregunta y dije, oye, pues sí, ahí pasa un poquito eso, ¿no? Recordando quizá un poco las labores que yo he tenido con algunos de los fotógrafos, siempre son muy minuciosos y detallistas en las cuestiones del color, siempre son muy precisos en eso y siempre tratan de encontrar esa precisión. Yo he visto cómo regresan impresiones que están mal calibradas quizás en el color o cuestiones así. ¿Cómo manejas tú también esta situación a partir de lo digital? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, digo, las pantallas de cada uno de nosotros siempre están como calibradas de cierta forma distinta. Y también pues esta situación que se viene un poco con las cuestiones digitales, ¿no? Sí, bueno, el proceso para esto pasa por muchísimos pasos, Sí, y te diría a propósito de tu ejemplo, pues digamos ahí, el hecho de cambiar de sistema, de método, implica evidentemente como primer objetivo conservar la información
en este caso el color, como de la misma forma, ¿no? De hecho, al pasar de lo virtual a lo físico, es ahí El problema. sí, donde muchos diseñadores tienen que poner como mucho empeño en que esto se dé. Y los pasos, bueno, son pues no innumerables, pero sí muy delicados, y sí hay que Sí. tener como mucho cuidado. Aquí hay algo similar porque cuando yo asigno, por ejemplo, un color para lograr así, bueno, en el inicio, digamos, a lo mejor de una cosa como esta, pues hay que estarlo referenciando en el método final, que es, en este caso, la salida. Y como la salida es la web, y la web tiene un sistema muy particular para representar los colores, hay que como estar trabajando continuamente con esta salida. La gran ventaja de este sistema es que lo puedes hacer como tú mismo, ¿no? No hace falta como un intermediario ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la cámara cuando tú levantas y disparas tiene un perfil de color nativo y otro que a lo mejor tú puedes de alguna manera elegir. Luego llega programas de edición que se tiene que conectar con esta misma idea y luego posteriormente cuando va a web hay otro perfil que hay que seguir. Entonces, continuamente hay que estarlo como convirtiendo, como quien dice. Y el cuidado así de esto, pues hay que seguirlo, ¿no? Y digo, más o menos por ahí va. Bueno, hablando de esto que mencionaba sobre esta especie de mezcla de temporalidades, efectivamente es como muy a propósito de la segunda sala, donde prácticamente ya no es una suposición solamente, sino que esta sala trata efectivamente de esta propuesta, ¿no? Donde digamos que el conocimiento generalizado, el arte como una especie de legado y de herencia, se hace patente en la forma de que estos modelos, digamos, de representación que ahora están siendo como lo más moderno que existe, son los hechos en 3D. El 3D, digamos que es la representación más moderna, y como que de alguna manera, muchos a lo mejor no estarán de acuerdo con este concepto, pero probablemente sea la heredera de la fotografía. La fotografía va, desde mi percepción, a evolucionar en el 3D. Ya existe por ahí, por cierto, una manera como convertir una fotografía a un modelo tridimensional en base a hacerle a este modelo infinidad de fotos de todos los ángulos y después como de alguna forma armarla en el cual te quede un solo modelo que es la representación de este objeto que es fotográfica pero es multi Visual. en cuanto a se ven todos los lugares y todo el aspecto. En este sentido, es una fotografía que ofrece infinidad de información, no solo de lo que el fotógrafo quiso hacer con la luz que quiso poner. Ahora el usuario tiene la posibilidad de elegir qué es lo que quiere ver y de alguna forma, por así decirlo, cómo lo quiere ver. Entonces, yo pensando mucho en esto, es la decisión que tomo aquí, ¿no? Muchos de estos modelos para armar esta sala son modelos que están como descargables en sitios, sobre todo museos que han estado digitalizando, o en este caso escaneando sus obras de arte, sobre todo las que son tridimensionales, y ponerlas al servicio del público para que éste pueda disfrutarlas también. El planteamiento de esto es que muchos están planteando la idea de que una impresora en 3D se va a convertir también en uno de estos aditamentos comunes y corrientes con el cual cualquier persona puede imprimir el modelo de David y tenerlo en su casa. Claro. O sea, al final de cuentas no se trata de que solamente el museo de la academia en Florencia tiene el David y si lo quieres, tienes que ir hasta allá y gastar y etc, etc. Por supuesto, esa experiencia es única, eso no lo niego,
pero de alguna manera es como el pensamiento moderno de cómo vamos a disfrutar de otra forma el arte. O sea, poquito antes de esto podíamos bajar muchas imágenes que ya están libres de derechos a través de Wikipedia, a través de muchos museos, etc., etc., y poder disfrutar lo fabuloso que es, no sé, una pintura de Van Gogh, de Rembrandt, etc., ¿no? Ahora mucho de esto también está aplicando a cuestiones también tridimensionales. Entonces yo en esta idea de que si este es patrimonio de todos, y esta es una manera también, bueno, los que estudiamos artes visuales, de alguna manera también, bueno, parte de, de esta historia con la cual estudiamos arte, bueno, pues es parte de nuestra influencia. Nadie de nosotros empezó desde cero y todos tenemos influencias marcadas por algún artista, por alguna corriente, por alguna ejecución, y no solo de artes visuales, sino de cualquier cantidad de otras influencias. Pero esta es como una manera muy literal de hablar de eso. Lo que me interesa, el tipo de estructuras, las historias, se empiezan a mezclar en esta especie de idea que también debo de decir, pues es una especie también no quisiera decir parodia, porque no es completamente esto, pero sí es una manera muy particular en el cual el arte contemporáneo estructura mucho del lenguaje en general. Es decir, lo hace a través de un estilo, una sintaxis muy particular y que solamente lo entendemos en esta época. O sea, el arte contemporáneo es muy particular. El arte contemporáneo, por supuesto, estoy hablando de quizá el 2000 para acá, no se parece evidentemente a nada de lo que ocurrió en el pasado y lo identificamos perfecto en los museos de arte contemporáneo por una especie de manera de producir las piezas. Entonces yo utilizando, digamos, como esta especie de metodología, empecé a construir piezas a partir de estos objetos que me iba encontrando, no en la calle, sino en internet. Modelos tridimensionales que escanean la realidad para poder hacer piezas nuevas. En este caso, por ejemplo, esta es una paráfrasis de La Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. Evidentemente, cuando estoy haciendo este statement y pues esta referencia, lo hago desde el punto de vista de lo moderno. Literalmente, pues es una virgen, porque una virgen, bueno, es pues una madre, a final de cuentas, que tiene a su hijo. Entonces es lo que vemos. Sobre las rocas o en las rocas, bueno, la versión de Leonardo, bueno, está en una cueva y está sobre un paisaje, ¿no? Rocoso. Bueno, aquí también hay una especie de escenografía, ¿no? Que en el caso de la pintura, bueno, la representa Leonardo como muy en su estilo, ¿no? Así, brumosa. Bueno, aquí es completamente una escenografía, ¿no? Con elementos evidentemente modernos como pues, el color, el metal, el neón, etc. Entonces, es básicamente lo mismo que haría cualquier artista, solamente que yo dejo ver claramente cuál es la influencia directa, ¿no? Entonces va por ahí la cuestión. Súper interesante esto que nos comentas. Me parece muy interesante lo que dices de esto de las impresoras 3D. En algún momento vamos a poder imprimir estas esculturas en nuestra casa o como si mandáramos imprimir una imagen o una fotografía. Pronto vamos a poder, tú consideras que pronto vamos a poder imprimir incluso pues la escultura, ¿no? Vamos a poder salirnos del 2D y tomar estas piezas quizá y poderlas tener en nuestra casa a la dimensión que nosotros queramos incluso, ¿no? Sí, bueno, esto te diría que no es una suposición, esto Ya está pasando. Sí. Los modelos así en algunas plataformas, de hecho te ofrecen ya la versión lista para imprimir o la versión sencilla solamente para mirar, ¿no? Entonces, esto, pero además ya es posible como generar cualquier persona un modelo tridimensional con el cual trabajar. Bueno, lo hay de las personas, no sé si por ahí
hayan visto que hay un lugar donde te escanean completito y luego te sacan un modelo para que lo tengas tú en tu casa. Es una especie de imagen, es un retrato tuyo, pero ya no es sobre un papel fotográfico, ahora es sobre plástico y es tridimensional. Entonces, digo, no es, realmente si lo pensamos es nada más la extensión de la propia imagen de la fotografía, ¿no? O sea, la fotografía en este sentido tiene otra aplicación y en este caso la aplicación ahora es pues, tridimensional, ¿no? Bueno, Estamos ahí, ya estamos ahí. ¿verdad? Bueno, yo ahorita estoy presentando lo que constituye ya la tercera sala. En Ujú. este caso, la tercera sala, bueno, es una especie de pieza monumental, única, explorable, a partir de los mismos temas con los que había estado trabajando, ¿no? Aquí es un selfie de un visitante. Y la idea con hacer esto es ofrecer una especie de idea de lo que sería una experiencia al visitar también esta pieza. Entonces yo lo que ofrezco en realidad aquí es una especie de documentación sobre algo que no existe, tal y como lo hizo Foncuberta o muchos, digo, tampoco es una panacea en este sentido. O sea, la mentira realista en realidad más bien para mí es una especie de suposición, ¿no? Muy plausible o muy posible en este caso. E ilimitada, ¿no? Es decir, como... Y limitada, digo, aquí realmente mi limitante es que yo realmente no soy muy bueno haciendo modelos tridimensionales, no he aprendido a hacer esto. Prácticamente mi fuente de producción es lo que hacen otras personas y lo ofrecen de manera gratuita para que los demás las disfrutemos. Yo, pues más bien la disfruto de esta forma y lo que hago es construir de nuevo ciertos espacios. En mi mente, por ejemplo, en esta pieza, de lo que se trata en realidad es una especie también de rescate. Fíjate que les cuento que en este caso, este modelo es un viejo anfiteatro, que un grupo que intenta rescatar monumentos históricos, me parece que esto es en España, hacen un esfuerzo brutal pues, para hacer estos modelos temiendo lo peor, ¿no? Es decir, que desaparezca con el tiempo. Entonces, su manera de conservarlo no solamente es fotográfica, sino también tridimensional. De esta forma tenemos una imagen mucho más clara, hablando desde el punto de vista técnico, del tamaño y de cómo era el objeto. O sea, si lo vemos realmente es un modelo que, pues, en teoría tampoco, como mucha fotografía antigua, no va a desaparecer. Este modelo puede quedar. Y es bastante específico porque vemos cada detalle de cómo estaba acomodada cada pieza. Y tenemos el acceso a cualquier ángulo y a cualquier acercamiento que se quiera hacer Y para lo esto. tienes en la escala, ¿no? Y yo, en este caso, utilizo el poder de la imagen Ujú. para hacer una suposición. Bueno, yo estoy aquí suponiendo la escala, Ok. que a mí lo que me interesa de esto es esta mezcla de lo que representan estos espacios. Entonces yo hago una especie de trabajo en el que mucho de lo que me interesa como exposición son lugares, objetos e ideas que representen lo sagrado. No Ok. desde el punto de vista necesariamente religioso, pero sí desde el punto de vista filosófico. Eh, a final de cuentas, en este trabajo también lo que planteo es cómo en un periodo específico la ciencia y a lo mejor el pensamiento filosófico y la religión, bueno, estaban unidos y juntos crearon un conjunto de obras tan importantes que pues, dieron lugar a un movimiento artístico que bueno, todos conocemos y todos le llamamos como esplendoroso, ¿no? Como muy importante, ¿no? Donde prácticamente la base de lo que entendemos hoy por arte se dio, ¿no? Eh, yo, esta es también una reflexión personal. Lo sagrado como tal, como concepto,
genera muchísima inspiración. Y me empecé a preguntar cómo sería este objeto sagrado, parecido, no sé, a un altar o un retablo de la antigüedad, si este fuera moderno. O sea, ¿cuál es el equivalente que puede haber sobre este tema en la actualidad? ¿Y cuál es el concepto que como sociedad actual tenemos sobre esto? Mucha de mis como conclusiones, pues tienen mucho que ver con el hecho, y esto a lo mejor otra vez estoy entrando en terrenos a lo mejor pantanosos, pero tengo la impresión de que depositamos ahora nuestra fe en la tecnología. Entonces lo tecnologizado también es de alguna manera un ente, ¿no? En el cual ponemos, pues así como en lo sagrado, pues todo aquello que son nuestros anhelos, ¿no? Mucho está relacionado con el tema del futuro, cómo vemos el futuro, como sociedad, qué es lo que nosotros nos depara, ¿no? Entonces parece que la solución de muchos de nuestros problemas está puesta en la tecnología. O sea, esperamos que la tecnología nos salve. No es Dios ahora, es lo tecnológico tiene el poder. O sea, los avances es lo que nos va a sacar adelante como sociedad, como mundo. Digo, ahorita, esto lo tengo diciendo desde hace ya 2 años, desde que empecé el proyecto, y ahora me doy cuenta que tiene mucho sentido, porque ahora, si pensamos, por ejemplo, en la vacuna que estamos esperando, pues es tecnología, tal cual, ¿no? Y digo, y alrededor de esta solución hay miles de creencias sobre este tema, pero tecnológicamente la vacuna representa esto, la ciencia y la tecnología al servicio, pues, del rescate de la humanidad. Y del Salvar, mundo, ¿no? De la tú quieras, ¿no? Bueno, contaminación, de todas estas cosas. y ya, ¿no? Entramos en terrenos Sí, pantanosos, pero, pero pero bueno, esta es reflexión artística, claro. esta es como el tema del arte contemporáneo, o sea, es Son los conceptos de la obra, ¿no? Son lo que exactamente. nos estás hablando, lo que nos estás diciendo, ahora sí que el lado gaseoso un poco de lo que estamos viendo, que incluso ya ni siquiera tiene que existir físicamente, existe en un mundo digital, y ahora para nosotros es como, pues es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de nuestro ser, y como bien dices, pues ahorita estamos inmersos en un mundo en el que la tecnología es la que va quizás a dictar el futuro de la humanidad y del mundo, y será la que nos limpie y nos limpie el mundo de la contaminación y nos ayude a salir adelante y nos regrese a un estado más pasivo, ¿o no? Pues está súper interesante, me gusta muchísimo tu obra, nos gustó muchísimo tu obra en particular en el museo. No sé si quisieras agregar algo más, creo que se entiende bastante bien y creo que podemos hacer la invitación, creo que es buen momento para hacer la invitación a la gente para que visite la página alterpeace.online, por ahí pueden llegar por aquí va a estar el link en las redes, para que le den clic y para que visiten la exposición. No sé si quieras agregar algo, Tocayo. Sí, bueno, solamente como hacer hincapié en que el proyecto, por supuesto que busca también ser parte de una red de museos, ¿no? O sea, soy sincero que al principio no tenía esta intención de ser, pues, una galería, un museo, pero después, pensándolo como más a profundidad, bueno, nada evita que, bueno, colabore y forme parte de una red de esfuerzos, así como lo hace en cualquier museo. Entonces, de alguna manera, a mí se me ocurrió que teníamos que, en este trabajo, incluir, pues, toda una serie también de aditamentos que la conviertan en un espacio visitable y también en un espacio de divulgación. Entonces,
en este sentido, lo que estamos viendo en la pantalla es el menú con otras opciones que ya no son las salas como tal, ¿no? Sino los espacios como de investigación donde podemos ir viendo, ¿no? Cómo se generan las obras, cuáles son también las influencias. También, por supuesto, como en cualquier otro lugar, bueno, se ofrece el catálogo de la obra. Algo que a mí, por cierto, me parece muy relevante mencionarlo es el hecho de que este es el catálogo de obra. Tenemos un apartado para los departamentos educativos que es cómo llevar a cabo una visita a través de un cuadernillo pensada para gente muy joven, ¿no? Y bueno, aquí yo les invitaría a revisarlo, si es un departamento educativo o incluso simple y sencillamente si necesitan una guía para observar arte contemporáneo y en particular esta expo, bueno, pues ahí está una opción. Muy dinámica. Este otro es una especie de cuadernillo también cuya intención es virtual, y que ofrece una especie de referencia como los bocetos de los cuales, o con los cuales así muchas de las obras fueron creadas, ¿no? Esto es como una opción muy específica, ¿no? De cómo entender la obra desde otro punto de vista. Y luego que me parece es la experiencia o mi conclusión respecto a cómo hacer una visita guiada con lo más acercada a lo posible. O sea, lo voy a decir así porque creo que así va. O sea, me he dado cuenta que quien ha mirado este cuadernillo, que por cierto es estereoscópico, la experiencia de mirar el museo desde este punto de vista ha resultado mucho más interesante. Podría decir que es lo más cercano de todo lo que estaba haciendo a la visita real o a la visita presencial. Por supuesto, esto no lo sustituye de ninguna forma. No estoy diciendo esto, pero esta opción realmente es muy buena. Para lo cual incluimos, por un lado, esta especie de versión de una app para poder mirar la exposición, lentes VR. Por aquí está la explicación. A ver si se alcanza a ver, creo que sí. Vienen las instrucciones y modelos sugeridos de lentes para poder mirarlo. Esto es con famosos lentes VR, que por cierto, pues Google también ofrece una versión que uno puede hacer de forma casera. Sus propios lentes. Tus propios lentes. Pues es otro de estos aditamentos, hablando de la cuestión como de la modernidad, que de pronto van a ser muy comunes, ¿no? Prácticamente ya después tener lentes virtuales va a ser la norma, ¿no? O sea, porque entonces vas a poder ver contenidos mucho más ricos, ¿no? Que este es el caso de esta exposición. Por otro lado, también quisiera agregar que pues, tenemos el apartado de visita guiada, donde específicamente se propone pues organizar una dinámica donde podamos hacer paradas específicas, organizar una charla, pero concentrada específicamente en un grupo, en un público y ya, ¿no? Y como tal, pues está la posibilidad, ¿no? O sea, como lo haría también cualquier museo natural, evidentemente la visita es virtual, así como estamos haciendo ahorita, y ahí está el recurso, ¿no? Y por último, pues el laboratorio, que es, bueno, pues invitaría a que lo exploraran, que es básicamente la génesis de toda la obra, ¿no? Donde, bueno, se devela un poco cuál es la metodología, cuáles son las incidencias, y la intención de hacer esto es como meterse literalmente a donde están gestándose las nuevas obras, que después pues, van a estar como dentro de las salas. Es como si pudieras ir al museo tras bambalinas y ver dónde está la oficina del museógrafo, dónde está la bodega, los restauradores lo que están haciendo, en qué están trabajando. Pues una cosa así de este estilo, ¿no? Digo, no, ahorita no hago no les enseño. Es el taller, ¿no? Sí, así es. Como quien dice, oye,
Y entonces continúas creando obra para esta misma plataforma. Sí, sí, mi idea es que aquí pues, el museo tiene 3 salas, pues sí, puede seguir creciendo. Digamos que las nuevas cosas que voy encontrando, pues merecen de pronto también estar ahí. Este, En También algo. como una manera de ejercitar la labor, pues como de museografía, ¿no? Sí. Aquí muy extraño esto, pues porque uno piensa, bueno, museografía, pues claro, las reglas aplican de la misma manera, bueno, muchas de las reglas se aplican de la misma forma. La ventaja de aquí es que, bueno, el recurso para crear los espacios es limitado, entonces es mucho más sencillo conseguir aquellas cosas que a lo mejor en la realidad serían pues muy costosas, ¿no? Muy complejas, ¿no? O sea, es Ilimitantes, ¿no? posiciones desde este punto de vista y eso es lo que a mí me parece atractivo de trabajar con esta técnica. Por supuesto, si algún día regresamos a lo normal, espero que sea pronto, pues, pues ya lo podemos proponer como de manera Física. presencial y físico y etc. Pero bueno, mientras tanto pienso que esta es una opción interesante como un recurso además de apoyo, ¿no? En Claro. el caso que fuera el aditamento de un espacio físico. Y que aunque regresemos no tiene por qué desaparecer, ¿no? Incluso tiene que seguir y tiene que continuar. Y seguramente habrá más propuestas y se empezarán a generar muchas más propuestas y es muy probable que se genere una línea de trabajo a partir de este tipo de ideas que han surgido a partir de estos años que estamos pasando, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y ya como dices, ya es un hecho. O sea, esto ya hay una red de trabajo que se está especializando en, en utilizar como los medios tecnológicos, los medios virtuales para proponer obra. Digo, no es nuevo tampoco, pero ahorita está potencializado. Y que quizás Entonces, tome una línea museológica ahí como su propia línea, ¿no? sí, Con sus propias ideas, con sus propios lenguajes, con sus propios decretos incluso. sí. Digo, aquí a mí se me ocurre que de pronto puedes pues empezar a establecer otro tipo pues, de reglas, si lo quieres llamar así. Por Sí, supuesto, la idea es romperlas posteriormente, ¿no? Sí me ha costado pues, cierto grado de reflexión y de cometer a lo mejor errores o hacer muchísimas pruebas. Los que me conocen de pronto ya se cansan así de que les pido que miren algo, que hagan la prueba de tal, que hagan tal cosa, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que están por ahí que no me detuve, hay recorridos en 360 que también a mí me parecen como muy interesantes, ¿no? Que vistos desde con el celular es una experiencia que puede resultar muy atractiva, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Porque es como mirar la exposición con el teléfono, pero recorrerla, pero no en la manera de Google, sino en esta manera es como que no tengo que hacer otra cosa más que voltear hacia todos lados. sí. Entonces, los planteamientos técnicos hay como diversidad de formas, ¿no? Como muy tradicional, muy poco complicada, hasta cosas que requieren a lo mejor mayor tecnología o un mejor teléfono. Hay cosas que evidentemente se ven mejor en el teléfono y hay otras que es la experiencia en la computadora de escritorio es mejor. Entonces, pues hay un sinfín todavía de cosas con las que trabajar, ¿no? Sí, claro, vamos empezando, dices tú, Sí, así es. prácticamente. Bueno, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Espero Contrario. que estén tan satisfechos como yo. Y los invitamos a darle clic a nuestros links. Y pues nada, sería todo. Te agradezco mucho. ¿Tienes algo que agregar? Pues nada, solo agradecerles a ti, a tu equipo, a Aldo, a Irma, que, bueno, todos los que nos han apoyado y bueno, ojalá y puedan visitar la expo y pues díganme
lo que piensan ahí en la caja de comentarios. Claro que sí. Los youtubers. Exacto. Nos vemos, que estés muy bien. Gracias Hasta a luego. todos. Hasta luego.